Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Dios le bendiga. Bien, estamos, como le decía, una vez más en Radio Tu Encuentro, ubicado en el dial de FM, sería la 105.9. Ya estamos acá una vez más disfrutando del día que Dios nos ha dado. Hay que dar gracias a Dios por cada día que nos concede. Gracias a Dios por la familia. Gracias a Dios por los alcances materiales. Gracias a Dios por cosas más importantes que esa, que sería la salvación de nuestra alma. Amén. Adoramos y bendecimos al Señor, saludamos en el amor de Cristo. Quien le habla, el pastor Heriberto Cornejo. A mi derecha está mi hermano Juan Carlos Díaz, que el Señor le bendiga. Amén, que el Señor le bendiga a usted igual. ¿Cómo está usted, Silvito? Bien, gracias al Señor. Un día de relajo me di. Hay que relajarse. Así estuve en la casita y bien, gracias al Señor por su amor y su misericordia. Estamos en pie todavía. Amén. Gracias le damos al Dios Todopoderoso por permitirnos ese privilegio de llamarnos hijos del Dios Altísimo. El gran título. Sí, ya algunos, no es cualquier cosa. No, para nada. Algunos ostentan el título, sobre todo cuando somos novatos. Se ostenta el título del pastorado, de ser evangelista, de ser un maestro, de tener algún cargo. Se ostenta, igual que la sociedad, ¿se fija? Amén. Cuando alguien es llamado ministro, Amén. wow, la persona es reconocida públicamente, especialmente en los cambios de mando. Cuando alguien es elegido presidente, o sea, hay razones por las cuales la gente se arroga un título y obviamente se siente magnificado con ese cargo, pero nosotros creemos que la palabra ministro, conforme a la etimología del mismo término, significa servidor. Por lo tanto, ser llamado ministro de Cristo, servidor de Cristo, administrador de la gracia del Señor, simplemente ser un siervo, Amén. Alguien que ayuda, alguien que ministra, alguien que sirve a los demás. Por eso damos gracias al Señor poder estar en este lugar dispuestos a servir. ¿O no, mi hermano Leonardo Guerrero? ¿Cómo está usted? Amén. Bien, bien, gracias al Señor porque el Señor me ha dado un día más de vida y de poder ver mi familia, de poder ir a trabajar y contento porque se nota que Cristo viene y mucho anhelamos eso por todas las cosas que están sucediendo. Aleluya. Y algunos dicen, algunos piensan que todavía hay personas que quedan todavía en el camino. Estamos esperando. Estamos esperando. Entonces está en que den el paso para que ellos también puedan ser salvos, porque uno tiene que tener la convicción y la fe de que va a ser salvo. Claro, o sea, hay personas, hay mucha gente que no entiende esto, pero hay mucha gente que cree que por ir al templo, ir a una iglesia de su religión favorita, piensa que esa persona ya es salva. Amén. Piensa que ya tiene vida eterna, piensa que no hay problemas, pero la verdad de las cosas es que una persona que va a la iglesia va simplemente a cultivar, de ahí viene la palabra culto, cultivar nuestra relación con Dios. Una persona que no cultiva su comunión con Dios, lamentablemente, está pereciendo espiritualmente. Amén. Y yo siempre lo comparo al alimento que uno le otorga al cuerpo, al soma, a la shark, ¿ya? El cuerpo, ¿no es cierto? Este cuerpo necesita alimentarse, este cuerpo necesita el desayuno, Amén. el almuerzo, la once y algunos hasta cena, Amén. ¿ya? Y si no, andan, ¿no es cierto?, con las cañuelas, Debilitado. vale decir las rodillas, chocando unas con otras, claro, debilitado y necesitado, con fatiga, y dice, oye, sé que ya no doy más, tengo que comer algo, tengo mucha hambre. Entonces, cuando una persona no cultiva su relación con Dios, es lo mismo, no comer la palabra de Dios, no va al culto, no ayuna, no lee la escritura y obviamente jamás se ha convertido. Entonces, una persona que esté en la televisión, una persona que esté en la iglesia, una persona que esté en la radio, una persona que esté en un templo, no es seguridad de que sea salvo. Amén. No es seguridad de que, ¿no es cierto?, sea cristiano. Por ejemplo, hay mucha gente en conversa que está trabajando en el ámbito cristiano. Por ejemplo, cuando se hace un programa de televisión, ya muchas veces no son los camarógrafos, ¿no es cierto?, los que están a cargo del computador o de los programas de televisión, no son cristianos, y no significa que porque hagan un programa cristiano vayan a ser salvos, sean Amén. hijos de Dios. Es lo mismo pasa en la iglesia. Muchas veces hay gente que, bueno, tiene otra cosmovisión respecto a servir al Señor. Yo he sabido de pastores, por ejemplo, que contratan maestros que no son cristianos y le pagan para que vayan al templo y hagan un trabajo. Amén.
Entonces, yo tengo otra visión, no sé si será personal, a lo mejor muy cuadrada, muy radical, pero creo que la casa de Dios debe tener como habla el Antiguo Testamento. Cuando Dios levantó el templo, ya cuando Dios levantó el tabernáculo, Él escogió gente. Sí. Escogió gente específica para trabajar en las artes del bronce, en las artes de la madera, para trabajar en el templo. Entonces, fueron gente escogida por Dios. Yo creo que lo más importante es que, a pesar de la preparación técnica, la preparación media, o tal vez la poca preparación de algunos, es importante que sean hijos de Dios quienes edifiquen el templo. Yo creo que lo más maravilloso, porque todo lo que está dentro de la iglesia no significa que vayan al cielo. Por eso hoy día vamos a orar, vamos a clamar, vamos a rogar a Dios, que Dios bendiga este programa para que empecemos. Vamos a tratar un tema tan importante que habla la palabra de Dios, porque para muchos todavía es una paradoja, para otros es incredulidad, y para muchos todavía no es aceptable creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, no sea divino. Vamos a hablar acerca de la divinidad de Cristo. Vamos a hablar acerca de la divinidad del Señor, y es por eso que vamos a orar, vamos a clamar y vamos a rogar a Dios una cortina para que podamos interceder por este programa. Amén. Oramos al Señor. Amantísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, grande en amor, grande en misericordia, Dios mío, gracias les damos por su amor, por su misericordia, por un día más de vida, por habernos permitido en este día, Dios mío, de poder abrir nuestros ojos y disfrutar un día más en esta tierra, nuestra familia, nuestros hijos, Dios mío. Gracias, Dios mío, por ese amor eterno que usted ha demostrado para con nosotros, Dios mío, que aún siendo pecadores, usted murió por nosotros, Dios mío, no mereciendo ese regalo tan hermoso, tan precioso que es su salvación a través de su Hijo Salvador, Señor Jesucristo. Gracias le damos, Dios mío, en este día, le pedimos su bendición del cielo, Dios mío, derrame la bendición de lo alto, Dios mío, en el nombre de Jesús, que su sabiduría fluya en esta hora, en esta tarde, Dios mío, para poder expresar y hablar de sus maravillas, Dios mío, en el nombre de Jesús, y que todas las personas que escuchen sean bendecidas, Dios mío, a través de este programa, Padre eterno, y lo más importante, Dios mío, que todo lo que se haga, se diga, va a ser solamente para siempre, para su gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Santo, santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bien, uno de los textos bíblicos más importantes que habla acerca de esta doctrina de saber que Jesús, el Jesús histórico, ese Jesús que se habla dentro de la universidad, en las aulas de pedagogía, donde se dice antes de Cristo y después de Cristo, sabiendo que Jesús en la historia marcó un hito, marcó todo el calendario cristiano. Y es por eso que podemos hablar con autoridad que Jesús existió históricamente, y que para muchos que todavía hasta hoy no creen que Jesús haya nacido por obra del Espíritu Santo, para aquellos que todavía no crean que Jesús haya sido el enviado del Señor, o para otros que no entiendan que verdaderamente Dios se hizo carne, se humanó y descendió a la tierra para que nosotros entendiéramos y comprendiéramos que Él es tan empático que se hizo hombre como nosotros para vivir como los hombres, y estando en la condición de hombre se entregó a un sacrificio para expiar nuestros pecados, para redimir nuestra vida. Por eso en Juan capítulo 14 leemos la palabra del Señor cuando dice lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Dios bendiga la porción de esta palabra, y Dios bendiga nuestras vidas con lo que vamos a ver. Primero que nada, en el Antiguo Testamento, de Deuteronomio capítulo 6, habla acerca de un Dios divino, eterno, que no comparte su gloria con nadie. El Dios de los cielos manifiesta y le muestra a sus hijos, al pueblo escogido, el pueblo de Israel, que Jehová su Dios, Jehová uno es. Por lo tanto, no hay más dioses que Jehová el Señor. Los judíos piensan que nosotros como cristianos somos politeístas, porque ellos dicen que nosotros decimos que Jesús es Dios, que Jehová es Dios y que el Espíritu Santo también es Dios. Y como tenemos tres dioses, ellos dicen que somos politeístas, somos paganos o incluso hasta idólatras. Pero cuando Jesús manifiesta su doctrina en la tierra, Él dice: yo no hablo por mi propia cuenta, yo no digo lo que a mí se me antoja, sino que lo que digo es lo que el Padre me impone que diga. No hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, está diciendo: si el Padre me ha enviado, sus palabras son las que están en mi boca. Entonces, cuando Jesús dice, y le preguntan, ¿no es cierto?, Tomás, ¿a dónde vas? Jesús le dice: yo soy el camino. En otras palabras, no hay otro camino. Y esto es una expresión radical. Para el ser humano esto es molestoso. ¿Por qué? Porque al ser humano le gusta la variedad, ¿ya? Al ser humano no le gusta una sola cosa, le gustan varias cosas, ¿ya? Sobre todo cuando el ser humano es carnal y no se ha convertido. Aleluya. No le gusta una pura mujer, le gustan varias. Aleluya. ¿Ya? Entonces, como esto no le gusta a la gente que no tiene a Cristo, amén, de que haya un solo camino, porque Jesús dijo: yo soy el camino. Y 1 Timoteo capítulo 2 verso 5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, si Pablo está hablando de que hay un solo mediador y es Cristo, estamos diciendo que hay un solo camino a la salvación. No hay dos. Hay una sola capital de Chile que se llama Santiago. No es Buenos Aires, no es Monterrey, es Santiago. Amén. Lo mismo pasa en la Escritura. Hay un solo Dios y un solo mediador para ser salvo, y ese es Jesucristo. Y para ser salvo hay que hacer lo que Cristo dijo. No se trata de llevar una religión, porque si yo llevo una religión y digo mi religión me salva, estoy dejando de lado lo que Jesús dijo, porque no hay otro mediador y no hay otro salvador. Para poder entender la doctrina de la Trinidad, tenemos que ver primero que los tres son una sola esencia. El Padre no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo, ni el Hijo es el Espíritu Santo. Tampoco el Espíritu Santo es el Padre. Hay una diferencia de ellos, y es una diferencia categórica. El Padre está en el cielo. El Padre hizo ver, ¿no es cierto?, una paloma, hizo descender al Espíritu Santo. Cuando usted lee el bautismo de Jesús, dice la palabra que Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán y ve descender al Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Y ve que esa paloma desciende sobre la persona de Jesús. Y se oye una voz, y Juan la escucha, y los discípulos la escucharon, y oyen la voz del cielo, quien dijo: este es mi hijo amado,
en quien mi alma se complace. Está diciendo que en esa escena bíblica hay un padre que está hablando, que está dichoso, está contento, está alegre, porque su hijo le ha obedecido. Y él en Hebreos dice, holocaustos no quisiste, te aburrieron los sacrificios de paz, los sacrificios por causa de los pecados, ya te aburrieron, entonces me preparaste el cuerpo. Y yo dije, Jesús dijo, he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito acerca de mí. He venido, he descendido, vengo a morir por los pecados de la humanidad, de voluntad propia, y me formaste un cuerpo, y ese cuerpo es un cuerpo carnal. Por eso Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo frío. En una oportunidad le dicen, Jesús, déjame seguirte, y Jesús le dice, las aves del cielo tienen nidos, las zorras del campo tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, Jesús, enfáticamente, bíblicamente, literariamente, es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué experiencia he tenido con Jesús? ¿Qué experiencia he tenido con Dios? ¿He tenido verdaderamente un encuentro con Dios de tal manera que cambie mi vida? ¿O mi vida religiosa es la misma vida pagana, mundana, carnal? Esa vida, ¿no es cierto?, llena de placeres, llena de deleite, que me apartan de la dirección del Espíritu Santo. Porque Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino a manifestar. De hecho, acá cuando le dice a Felipe, Felipe, ¿tú quieres verme? ¿Tú quieres ver al Padre? Muéstranos al Padre y nos basta. Le está diciendo, ¿no me has visto a mí? Si me has visto a mí, he visto al Padre. ¿Por qué? Porque está viendo la esencia y la gloria del Padre en él. Primero que nada, habla las palabras del Padre. Es el Padre que le ordena decir lo que tiene que decir. Es el Padre el que hace los milagros en él. La llenura del Espíritu Santo dispensa y ejecuta las palabras de Cristo sobre la tierra. Por lo tanto, vemos una Trinidad que trabaja en forma consecuente, de manera unida, jamás se oponen, nunca discuten, nunca pelean, nunca se oponen. Por lo tanto, siempre son uno. Uno en voluntad, uno en gloria, uno en autoridad, uno en esencia, uno en voluntad. Los tres están luchando para que nosotros seamos obedientes a la palabra del Señor y lleguemos a su presencia. Cuando hablamos de Jesús hablamos de hombre, del Hijo del Hombre. Pero cuando leemos el libro de Juan, vemos cómo Juan el amado, el que escribe la epístola, el Evangelio según San Juan, primera, segunda, tercera de Juan, el Apocalipsis también, este hombre muestra a Jesús de manera teológica. Y cuando muestra a Jesús, muestra la deidad de Cristo. Y es allí donde tenemos que detenernos un poco, saber primero que nada qué es lo que es el término de lo que es la deidad. ¿Qué es lo que es para usted la deidad, hermano Juan Carlos? Yo estoy investigando un poquitito. ¿Ya? Y aleluya. la palabra deidad significa lo mismo que Dios. O sea, es decir, al hablar de la deidad de Cristo, afirmamos que Él posee todos los atributos para ser llamado Dios. Aleluya. O sea, los atributos, las cualidades. O sea, ¿cuáles los atributos? Las cuales era sencillo, era humilde, tenía amor, había poder, había unción. Y las cualidades divinas serían la omnipotencia, omnisciencia, la omnisciencia, omnipotencia que tiene todo el poder, amén, la omnisciencia que todo lo sabe, la omnipresencia que está en todo lado al mismo tiempo a través de su Espíritu Santo. amén. Porque en primera de Juan 1 dice que Él está a la derecha del trono de Dios. Hechos capítulo 7, también Esteban ve que a la diestra había el Hijo del Hombre. Amén. Entonces, ¿quién está con nosotros en la actualidad? En la actualidad está Jesús a través del Espíritu Santo en nosotros. Amén. ¿Ya? Por eso dice, el que cree, ¿ya? El que cree en el Hijo del Hombre, el que cree en Jesús, las obras que Él hace, Él las hará también porque Él va al Padre. ¿Ya? Ahora, si hablamos de que Cristo es una deidad, ¿cómo podríamos decir bíblicamente que Jesús es una deidad? Primero que nada, estamos hablando de que Jesús muestra ser el enviado del Padre. Está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, las profecías de Isaías. Por ejemplo, cuando habla acerca de que un Redentor vendría a la tierra, un Mesías. ¿Ya? Si usted puede investigar en su casa acerca del nacimiento, el desarrollo, la vida de algunos hombres y la muerte también, por ejemplo, de Buda, de Krishna, de Dalai Lama,
de hombres que han sido pacifistas y religiosos. Y si usted hace una comparación de las religiones, se va a dar cuenta que ellos fueron hombres que expusieron filosofía, expusieron valores y principios morales, expusieron enseñanzas humanistas y siempre pusieron al hombre como el centro del universo. Es una de las grandes fallas de la filosofía humana. Es una grande falla de la filosofía y del modernismo y de la antropología que los estudiosos han querido propagar diciendo que el ser humano es lo más importante del universo. Dios puso al hombre en el centro del huerto del Edén, pero más importante que el hombre es Dios. Y sabemos que nuestra naturaleza humana nos lleva a buscar de Dios. Y hay muchos que, por ejemplo, hay un actor en televisión y en el cable que quiso hacer una investigación acerca del fenómeno de la existencia de Dios. Visitó el budismo, visitó la India, visitó el Vaticano, el cristianismo, visitó las principales religiones. No me acuerdo cómo se llama este hombre. Era uno, Morgan Freeman. Morgan Freeman. Visitó entonces este hombre toda la religión y algunos psicólogos y filósofos también, al que le hacía la pregunta, ¿de dónde nace la idea de Dios? Y usted puede ver que la conclusión que él saca es que cuando uno se observa a sí mismo, se estudia a sí mismo, se analiza a sí mismo, va a encontrar características que lo van a identificar y cualidades que van a decir, Dios está dentro de mí, porque dentro de mí está Dios, yo soy Dios. ¡Qué tremendo! Y hay gente que dice, wow, qué conclusión más maravillosa. Pero escúcheme, Dios es un Dios celoso. Amén. Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Y lo único que Dios hace es enviar a Jesús manifestando Él. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, usted se va a dar cuenta que cuando los fariseos se acercaban a Jesús, ¿por qué había hecho un milagro en el día de reposo? ¿Ya? ¿Por qué Él había hecho un milagro en el día de reposo? Porque Él había venido bajo la ley, bajo la raza del pueblo hebreo, bajo el mandamiento divino, pero siendo judío, aún así cumple la ley, y dice en el libro de Romanos que habiendo cumplimiento a la ley, esa ley ya no sirve, porque ya se ha cumplido. Por lo tanto, ahora tenemos una ley mayor, una ley más grande, que es la ley de la gracia de Cristo. Ahora, por vivir en la gracia no significa que vamos a hacer lo que a nosotros se nos plazca. Jesús dijo, el que quiera ser salvo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, venga y sígame. Un cristiano que sigue a Cristo ora. Un cristiano que sigue a Cristo ayuna. Un cristiano que sigue a Cristo lee la palabra. Amén. Un cristiano que sigue a Cristo predica el mensaje de Cristo. Un mensaje que sigue a Cristo, el cristiano que sigue su mensaje, es una persona que nace de nuevo y entiende por la fe que ese encuentro con el Señor le otorga seguridad al alma. Ahora, si Jesús cumple la ley y actúa por sobre la ley, cuando la ley decía que en el día de reposo nadie podía trabajar, por eso la religión de los adventistas, que la basan todo el día viernes para el día sábado ir a su templo y no hacer absolutamente nada, como dice el libro de Santiago, si nosotros guardamos toda la ley, pero rompemos un punto de la ley, nos hacemos también, conforme a lo que dice la parte legal del libro de Romanos, nos hacemos transgresores de toda la ley. O sea, yo guardo un mandamiento del Antiguo Testamento, pero si no cumplo otros 9 mandamientos, entonces soy un transgresor de la ley. Por lo tanto, la ley de Cristo es superior a la ley mosaica. Y cuando Jesús hace un milagro en la ley, le dice a ellos, ¿por qué vosotros, no es cierto, me redarguyen? Porque ellos decían que lo que hacía Jesús era del demonio. Que Jesús hacía milagros por el poder de Belcebú. Entonces Jesús le explica también, le dice, cómo Satanás, mire, incluso Satanás es más inteligente que mucho. Porque Satanás no va a hacer que los demonios peleen contra los demonios. Él tiene un reino, una autoridad, una potestad. Lo mismo pasa en la parte angelical. Los ángeles no pueden estar peleando contra Gabriel. Porque Jesús dijo, un reino dividido entre dos no persiste en sí mismo. ¿Podrán caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es imposible. Por eso la verdad es una, la mentira es una. Aunque usted pueda decir, estos tipos son tremendamente radicales.
Bueno, Jesús también fue radical. Amén. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Jesús dijo, sin el Hijo nadie se acerca al Padre. Si no hay derramamiento de sangre, Amén. no hay salvación para nuestras vidas. Por lo tanto, hay una pregunta maravillosa. Para mí, hay un entendimiento respecto de quién es Jesús. La pregunta es para usted. ¿Quién es para usted Jesús? Mi hermano Leonardo, es una muy buena pregunta. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, Dios mismo y Dios con nosotros. Pero estoy investigando ¿Ya? y buscando por ahí, escudriñando también la palabra. Jesús tiene dos naturalezas al mismo tiempo, la divina y la humana. Él se hizo humano para estar aquí. Pero ¿cómo se expresó mayormente cuando el nacimiento, tenemos en Mateo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, de una mujer virgen. ¿Ya? Que dejó de ser virgen después. Que después dejó de ser virgen, Porque en Lucas habla de que fue virgen hasta y después tuvo más hijos. Mateo capítulo 13, verso 55. Claro, y también Jesús que nació de una mujer virgen y nació bajo la ley en Gálatas 4:4 y cumplió toda la ley de Dios, Juan 4:34 y 8:29, y hasta morir en Filipenses 2:8. Ya. Tenemos todo que él cumplió paso a paso, Ya. todo lo que se decía del que iba a venir, El Mesías. del Mesías. Él cumplió a cabalidad cumplió todo. Así es. Cumplió la ley, nació bajo la ley, y en su muerte también se llevó la maldición de la ley. Por eso en Corintios dice que el fin de la ley es Cristo. Es Cristo. Claro. En Gálatas 3:13 también lo dice. Vamos a detallar un poquitito, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, ¿ya? Habla acerca 2:8. de Jesucristo como el Salvador, Amén. ¿ya? Dice en Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, la palabra forma viene del griego formé, que significa imagen, cualidad, ya, semejanza. Entonces, siendo él semejante a Dios, igual a Dios, porque más adelante dice, no estimó el ser igual a Dios, del griego isis, ya, de isométrico, de isósceles, ya, es un término que significa igual a Dios, como cosa que aferrarse, o sea, teniendo la forma divina. ¿Cómo era la forma divina? La imagen misma de su sustancia. Era divino, una esencia eterna y poderosa. Una imagen, el resplandor de la gloria de Dios estaba en Jesús. Y el ser igual a Dios en poder, Amén. en autoridad, Amén. en gloria, en majestad, en esencia, el ser igual a Dios, no lo escatimó para aferrarse y justificarse diciendo, yo no voy a descender a la tierra, sino que el que dijo, no se aferró y dijo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de hombre, Amén. de carne, hecho semejante a los hombres. Hay una semejanza humana, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, haciéndose obediente no significa que Jesús haya sido un rebelde desobediente, no. Según la Septuaginta cristiana, que fue la primera traducción del hebreo antiguo, del arameo al griego, por los 70 ancianos judíos y rabinos que tradujeron, ¿no es cierto?, del griego al griego el Nuevo Testamento, señala que la palabra, ¿no es cierto?, primogénito, como dice en Colosenses capítulo 2 también, verso 15 en adelante, que Jesús es el primogénito de toda la creación. Está hablando que la imagen de Dios está en Jesús y que
Él es el primero de toda naturaleza divina y humana. Hay algunas religiones que traducen Colosenses 2:15 como el primogénito de toda creación, como si fuera el primero de todas las criaturas, como si fuera el primero que fue hecho. Por eso en la actualidad la religión de los testigos de Jehová ha cambiado la manera de pensar de Jesús. Hace 20 años decían que Jesús era simplemente un profeta más. Hoy día dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Pero todavía usan la misma Biblia, y si usted se la pide y revisa la última hoja antes de la tapa, ellos tienen por doctrina que Jesús simplemente era un profeta más. Pero la palabra de Dios dice en Colosenses 2:15 que Él es el primero de toda la creación, no como el primer creado, sino como el primero en posición, en autoridad, en postura, en jerarquía. Él es el primero en la jerarquía. Por eso Hebreos, cuando usted lee la carta a los Hebreos, que algunos todavía están discutiendo si la escribió Bernabé, Apolos, Lucas, o verdaderamente la escribió Pablo. Nosotros creemos que la escribió el apóstol Pablo por muchas razones, ¿no es cierto?, que está, ¿no es cierto?, el lenguaje, la palabra del Señor, para poder entender que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Amén. Ahí en Hebreos se trata de que Jesús es más grande de que Moisés. Amén. De que Jesús es más grande que los ángeles, de que Jesús es más grande incluso que el padre Abraham. En esa circunstancia, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que Jesús no es simplemente hombre. Él estaba en la tierra. Cuando usted me habla de que Jesús tiene dos naturalezas, la teología está hablando de la unión hipostática, ¿ya? Y ellos quisieron a través de la unión hipostática tratar de explicar que Jesús es 100% Dios y es 100% hombre, ambos menos uno. Aleluya. Como evidencia científica se le pone, ¿no es cierto?, el menos uno, porque por fe sabemos que Jesús bíblicamente es el Hijo de Dios. Amén. ¿Ya? Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por lo tanto, vemos que Jesús no es solamente hombre, también es Dios. De hecho, en una oportunidad cuando Jesús estaba ahí caminando en las polvorientas calles de Jerusalén, mira a un hombre de lejos llamado Natanael, Aleluya. Sí, sí. y estando lejos, Amén. dice, ¿he ahí un verdadero israelita? Amén. Y el hombre le dijeron, ahora sí creemos que él es el Hijo de Dios. Porque dije, he ahí un verdadero israelita, ¿creéis que soy el Hijo de Dios? O sea, por algo tan vago como saber quiénes son los hombres. Porque a Jesús, cuando estaba en la tierra, los hombres no lo impresionaban. Jesús sabía lo que Judas tenía que hacer, por eso le dice, Judas, estando en la última cena, sal luego, haz pronto lo que tienes que hacer. Así es, Señor. Amén. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, anda a venderme, anda a hacer lo que tienes que hacer, anda a ganarte 30 piezas de plata, anda a venderme. Los demás discípulos pensaban que simplemente tenía que comprar algo, como era el tesorero. A lo mejor tenía que comprar alimento, no lo sabían. Pero Jesús, sin hablar con Judas de su traición, lo sabía. Amén. Sabía, tenía conocimiento, entendimiento de que Judas lo traicionaría. De que estaba escrito acerca de ese hombre que le mesaba la barba, aquel que le daría el beso de traición. Amén. Por eso, para nosotros hablar de Jesús es más que hablar de historia. Mire, la palabra del Señor, que tiene más de 25 millones de copias, que en su preparación de 1400 a 1600 años, en distintas épocas de la historia de la humanidad, que cada libro nos habla y nos entrega una línea sanguínea, hablando libro por libro acerca del Mesías, hablando libro por libro acerca del Salvador, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cómo no vamos a dar gracias a Dios? Amén, sí, Señor. Un libro que ha tenido, mire, la Ilíada ya y la Odisea de Homero, que son fuertes literaturas que han sido muy leídas y copiadas, deben haber no más de 1000 copias. Pero cuando usted lee la Biblia y se da cuenta que la historia es más de 24 millones de copias, ¿cómo se entiende eso? Que el libro que fue más odiado en la historia de la humanidad, el libro que fue más quemado en la tierra, hoy día es el libro más adquirido, Así es, Señor. más comprado,
el libro que más, ¿no es cierto?, cambia vidas. Amén. Ya cambia vida y cambia corazones. Por eso nosotros queremos que usted pueda participar con esto. Y si usted de verdad quiere llamarnos por teléfono, porque esto no es un programa cerrado, esto es un programa abierto. Si usted quiere también compartir con nosotros algún texto bíblico, puede llamarnos a los teléfonos de la radio. Ya estamos nosotros en vivo y en directo en los audios de Radio, ¿no es cierto?, Tu Encuentro 105.9, Amén. donde también usted podrá vernos, ver los estudios bíblicos que nosotros estamos haciendo, estos temas que son tan importantes, Así es. que hablan acerca de la divinidad de Cristo, que habla acerca de la eternidad, y que obviamente usted puede ser parte de ello también a través de YouTube, buscando el www.encuentrofm.cl. Puede llamarnos también a los teléfonos 22 52 57 274 y el teléfono 22 511 72 88. Vamos a seguir luego con este tema tan importante que es la divinidad de Cristo, la divinidad que Jesús también es Dios, porque tuvo mayor autoridad que la ley, porque hizo cosas por sobre la ley, porque el libro de los Hebreos lo dice que es más grande que los ángeles, que Abraham, que Moisés, porque Jesús también hizo milagros, porque también Jesús se transfigura delante de los apóstoles. Vamos a seguir con este tema tan importante. No se aparte de nuestra sintonía, vamos a escuchar algunos avisos de nuestra congregación. Estamos acá en la comuna de La Granja, en Santiago de Chile. Pertenecemos al Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder, un ministerio de sana doctrina, donde se aleja, ¿no es cierto?, toda clase de elementos y conocimientos que han entrado hoy día en el siglo XXI dentro de las iglesias, que son modismos paganos, mundanos, y queremos permanecer en la senda antigua. Amén. Queremos permanecer escuchando la palabra, viviendo la palabra, degustando la palabra. Queremos permanecer en la presencia del Señor. ¿O no, mi hermano Juan Carlos? Amén. Y qué más lindo estar en la presencia de Dios, ¿sí o no? Amén. Qué más lindo servir al Señor. Sí, un privilegio. No muchos lo entienden, sí. Ujú. No muchos no lo han entendido o no lo quieren entender. Amén. Se hacen los desentendidos. Claro. Y no entienden ni comprenden que estar en Cristo es lo mejor que le puede pasar al hombre. Y buscar del Señor. Sí. Aunque nos traten de fanático. Aleluya. Aunque te digan loco, radical. Este es un ISIS del Evangelio, no importa. Me pusieron extremista. Extremista. Oiga, pero si la palabra de Cristo es radical. Po. Sí. Amén. ¿Ah? Jesús dijo, sin mí nada podía hacer. Sí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otro camino. O sea, fue radical Jesús. Es bueno ser radical, hermano mío. Porque hay fundamento, hay base. Hay 7.000 rodillas que no se han doblado ante la teología mundana y carnal Amén. de este siglo. Amén. Vamos a algunas alabanzas, vamos a escuchar por ahí algunos coritos, algunos cánticos de Steve Grimm, de Marino, y algunos avisos importantes para que usted pueda compartir con nosotros también. Y si gusta, llamarnos por teléfonos que aparecen en nuestros programas a los pies de la cruz que está en YouTube. Con ustedes el pastor Heriberto Cornejo. Vamos y volvemos. No se separe de nuestra sintonía. Amén. ¿Así no?